Gracias, Alfredo Figueroa, por estar aquí esta mañana. Bienvenido. Carmen, buenos días. Jacobo, buenos días. Buenos días, Jacobo Dayan, buenos días. Buenos días, Carmen, Alfredo, ¿qué tal? A los dos, muchísimas gracias por estar aquí este día lunes, el día de asueto, pero al final de cuentas, muy importante escuchar el análisis de ustedes en relación a lo que estamos viendo. Hace unos instantes, la presidenta dio una larga disertación acerca de lo que ha ocurrido con la postura desde el tema del no a la violencia y, bueno, pues todo un conjunto de cosas que ahora recuperamos para el análisis. Pero en un primer momento, Alfredo Figueroa, ¿frente a qué estamos con todo esto? Bueno, Carmen, a mí me parece que estamos frente a la expresión, no solamente en la Ciudad de México, sino en otras ciudades del país, de un reproche, un hartazgo y una, digamos, rebelión. Me parece que en la parte que yo he podido observar, mayoritariamente orgánica, que tiene sobre todo un impulso muy fuerte a partir de la muerte de Carlos Manzo. Lo que yo advierto es que el motivo esencial que yo pude advertir, más allá, digamos, de las convocatorias que se hicieron desde distintos grupos de la sociedad, que son un poco, además, digamos, poco conocidos o poco articulados, como puede ser esto de la generación Z, ¿no? O que puede alguien ser representante o muchos representantes de una generación así. Creo que lo que detona esencialmente este proceso es la muerte de Manzo, quien tiene en el asesinato que ocurre en su contra un conjunto de simbolismos asociados a algo que para las mexicanas y los mexicanos es muy importante, creo yo, que tiene que ver con esta actitud que había desarrollado el presidente municipal de Uruapan de desafiar a el crimen organizado, de exigir al gobierno federal, al gobierno estatal, la participación para poder detener los procesos de extorsión, los asesinatos que se vivían en ese municipio. Y además otra característica de Manzo, que es que él es es electo como presidente municipal no desde una fuerza política tradicional en México, sino que llega a la presidencia municipal mediante la candidatura independiente de un movimiento que se conoce ahora, o se conocía seguramente en Uruapan, pero ahora me parece que a nivel nacional, como es el Sombrero. Entonces, lo que yo advierto es que estamos frente a un momento en donde claramente el gobierno de México no atina a responder con cabalidad el tipo de problemática que se advierte, y creo que la reacción y esta magnitud, digamos, en términos de la cantidad de personas que salieron a marchar el sábado, también tiene un componente muy importante respecto de cómo el gobierno de México ha tratado de hacer todo lo posible por que no haya legitimidad en una protesta de esta naturaleza, y además en las acciones concretas que se desarrolla. Un aliento para que la gente caminara el sábado fue sin duda esta fórmula obradorista y fallida, digamos, de tratar de decir que toda protesta contra lo que ocurre en este país es un acto de un movimiento ideológico, aquí se dice hasta internacional, y dos, no reconociendo las causas auténticas del malestar auténtico que vive la República con relación a las condiciones de seguridad, a la ausencia de paz, a la ausencia de tranquilidad que se vive en muchos sectores, en muchas regiones del país. Creo que el proceder del gobierno federal particularmente ha sido cercano al desastre, digamos, desde el punto de vista de cómo han actuado, y de este intento que ya parece, a mí me parece muy burdo, durante toda la semana, de incluso, digamos, casi criminalizar a las personas que tenían una posición distinta, poniéndolos en la pantalla de Palacio Nacional. Lo mismo se trata de un muchacho, de una muchacha que estaban planteando esta salida e identificándolos con grupos que nada tiene que ver. Ya la crónica que hemos escuchado da muestra además de las similitudes, pero también de las muchas singularidades de lo que ocurrió el sábado, por lo menos en la Ciudad de México,
Y yo diría de entrada que lo que nunca se había advertido con estas características, esta suerte de ciudad, de zócalo amurallado, ¿no? De un espacio en donde el gobierno corre muchos riesgos cuando hace el acceso solamente por una de las calles del zócalo de la ciudad, por la calle de 5 de Mayo, cuando desde ahí empiezan a haber conflictos y Carmen, tenemos muchas experiencias respecto de lo que es, digamos, la generación de pánico, el posible aplastamiento, etcétera. Bueno, a mí me parece que ahí hay otra perla, otra acción que va desnudando un poco la enorme preocupación que existe en el régimen, me parece muy clara, respecto de que aquella plancha, la plancha del Zócalo, no se viera. Es decir, había una cosa que a toda costa no quería una fotografía. El gobierno federal lo que negaba era una imagen, un símbolo, y al final creo que no han podido detener el asunto, porque es impresionante cómo, a pesar de que había pues muchísimas personas, estas pudieron ir accediendo razonablemente a la plancha, y es ahí, ya finalmente frente a Palacio Nacional, donde se desata realmente esta batalla campal de la que Sebastián Barragán nos ha dado cuenta. Jacobo Dayan, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, primero decir que ahí participé en la marcha sin llegar hasta el Zócalo. Yo me detuve antes de entrar a 5 de Mayo, sabiendo o previendo que lo que ocurriría, sí, lo que ocurriría en el Zócalo yo sospechaba lo que ocurrió. Pero estamos, me parece, ante la... en 5 de Mayo. Me quedé, en la Alameda. En la Alameda. En la Alameda, es decir, antes en la boca calle de 5 de Mayo. Estamos ante la primera movilización nacional en relación a la violencia después de la que ocurrió en enero de 2020. Es decir, son 5 años casi, o 6. De la última marcha, en el Inter hubo marchas, la que en defensa de la Suprema Corte, la marcha de Rosa en favor del INE, pero en relación a la violencia las ha habido en estos 5 o 6 años de manera local, regional, pero es la primera marcha nacional, diría yo, de protesta por las condiciones de violencia que hay en el país. Razones para marchar, protestar y solidarizarse con la movilización muy impresionante que ocurrió en Uruapan. Me parecía sumamente relevante, una ciudad de 350,000 habitantes, donde cerca de 100,000 protestaron hace una semana o un poco más. Es muy impresionante, es decir, 1/3 de la ciudad salió a protestar en Uruapan, el epicentro de esta crisis de violencia, más bien de donde emana esta protesta, porque me parece que epicentros de la violencia en este país hay mucho más de uno. En una marcha que me parece muy plural, muy diversa, sí, pocos jóvenes, pero yo diría que había gente ahí de todo tipo. No era una marcha donde hubiera... ¿Tampoco era requisito la edad? No. Parece que era requisito la edad, ¿no? No nada más la edad, sino parece que había que hacer un test ideológico para poder... ¿Eres o no partidista? Pásele o no. Exactamente. Pásele. ¿Cómo es esto? Es decir, absurdo, bueno. Hubo un intento por deslegitimar la marcha desde el oficialismo, no nada más desde la mañanera, y lo sigue habiendo ahora por minimizar la movilización, pero también alrededor de todos los medios oficialistas y de las voces del bienestar, que generó mucha confusión. Yo platicando con jóvenes en toda la semana, me decían, pues no sé si ir porque yo ya no sé ni quién organiza esto. Uh-huh. Sí, lo que parecía o más bien acabó siendo una discusión de quién convoca en lugar de pensar cuál es el motivo. El motivo de la marcha. Sí, acabó en ese punto. Ahora, todos los recursos que puso al servicio el Estado y el oficialismo para deslegitimar la marcha, desincentivar la presencia, se materializaron de manera, a mí me parece, muy irresponsable el día de la marcha. Muy irresponsable. Irresponsable por parte del gobierno. Es decir, el gobierno tiene que no nada más respetar el derecho a la protesta, a la manifestación, sino poner las condiciones para que eso pueda ocurrir. Como ya relataba Alfredo y Sebastián en la nota, los accesos al Zócalo estaban muy restringidos.
Por ejemplo, la calle de Madero estaba bloqueada, no había manera de ingresar por Madero, es como la ruta natural para entrar al Zócalo. Se desvió hacia... Estaba cerrado hasta 5 de mayo, y ya habíamos visto las escenas desde días antes de lo que montaron en el Zócalo. No nada más estas vallas alrededor de Catedral y Palacio Nacional, sino unos bloques de concreto para impedir el tránsito fluido de personas. Y otra cosa que hemos normalizado, pero me parece sumamente grave, no nada más no quieren regalar o lo que les preocupa es que haya una imagen de un Zócalo lleno en protesta contra el gobierno, sino incluso han privatizado el símbolo nacional, que es la bandera en el asta en el Zócalo. La quitaron de nuevo. Tampoco estaba la bandera. Sí. Recuerden cuando la primera marcha que hubo, que Andrés Manuel López Obrador decidió retirar la bandera, había dicho que no le dio tiempo al ejército, a los soldados de colocarla porque ya estaba tomado el Zócalo. Es decir, argumentaron problemas logísticos para colocar la bandera. Ahora simplemente ya es abierto, donde la patria les pertenece a un grupo ideológico, nada más. Los símbolos de la nación corresponden a ellos. Y digo irresponsable porque esto pudo haber acabado, como bien decía Alfredo, en una tragedia mayor. Nos imaginemos ahí porque hubo desbandadas, sí. La gente que llegó al Zócalo me comentaba que incluso las primeras presencias de las fuerzas del orden estaban en la bocacalle de 5 de mayo y el Zócalo, es decir, desde ahí ya había presencia policial, incluso había este bloque negro, o como se le quiera llamar. Más que presencia, yo, lo digo con claridad, yo también hice el periplo aquel, y sí entré al Zócalo, y en la parte que a mí me tocó, claro, esto es de cientos de miles, de decenas de miles. Yo no puedo decir cuántas personas, pero era muy, muy, muy grande. El dato oficial es 17,000. No hay manera. No, bueno, no hay manera de saberlo, y además... No, 17,000 es una burla. Es una burla, absolutamente. En aquello había una manifestación de muchas personas, Carmen. No soy especialista en la consideración de los números, ni me interesa jugar a eso. Lo que te quiero decir es que era una manifestación multitudinaria, como esas que hemos conocido a lo largo de la historia y que han simbolizado momentos muy importantes en el país. Si eran 150,000, o eran 200,000, o eran 300,000, no lo sé. Lo que te puedo decir es que había no solamente estaba en esos dos lados que tú señalas, Jacobo, las vallas. Esas vallas estaban en los 4 lados del Zócalo de la Ciudad de México. En los 4, en el Palacio del Ayuntamiento también, en la parte de enfrente, en todos lados estaba esa valla colocada, constriñendo a las personas, y con una marcha que solo entraba por una calle que no es, por cierto, la más ancha, del acceso al Zócalo. Y digo que en el propio acceso, personas que no eran del gobierno, desde el punto de vista de que vinieran formalmente identificadas de esa manera, portaban máscaras antigases. Y antigases. Antigases. Es decir, gente que sabía había que gases. 5 o 6 personas con máscaras antigases en el acceso al Zócalo, y ahí soltaban los primeros humos esto que narra Sebastián, que yo tampoco soy especialista, no sé exactamente qué es, pero es evidente que de lo que se trata es de que la gente no pueda respirar, que los ojos desincentivando. Sí, por eso decía yo con tanta claridad el tema de desincentivando una plaza llena. De cualquier manera, aquella plaza, cuando uno pudo acceder, estaba a 3/4 de entrada, y había todavía muchísima gente detrás, y mucha gente que, como Jacobo, decidió en un momento dado ya no entrar a aquello porque tenía esos riesgos. Bueno, nada más incluso decir... Lo digo que desde la entrada, o sea, que había una acción perpetrada por estas personas que narro, desde el acceso en 5 de mayo, y no solamente lo que hemos podido sobre todo ver en las imágenes que nos presentan, la que está pegada a Palacio Nacional. O sea, sí había una idea de regrésense, no entren, no se arriesguen, ahí sonaban petardos también. No, y había gente que lo decía, porque nosotros tenemos testimonios diversos, ¿no?, de personas que acudieron a la marcha. Algunas de ellas nos dijeron que justo antes de entrar a alguna de
estos ingresos restringidos, había gente que decía, oiga, no entre, porque hay gente que está siendo reprimida, hay gente que está aquí siendo golpeada, entonces había mensajes de que mejor no entres. Sí, o sea, había gente que decía, mejor me voy. Yo advierto que había, por eso insisto en, es evidente todas las cosas que además previamente pasan, Carmen, las imágenes que vimos en los días previos. Algunas imágenes era de una pequeña puerta para poder tener acceso al Zócalo. Bueno, esto no lo hemos visto. Era por goteo, ¿no? El ingreso al Zócalo era por goteo. Ni con Díaz Ordaz. O sea, para decirlo con claridad, nunca habíamos visto una limitación de esta naturaleza. Nunca en México. Bueno, para ingresar a la plaza. Para ingresar a la plaza. Llama la atención tanto, ¿no?, que además se advierta que quien hoy está en la presidencia de la República, quien estuvo antes, fueron usuarios, qué bueno que así fue, usuarios sistemáticos de la protesta y llenaron muchas veces, algunos fuimos a llenar ese Zócalo en otros tiempos. Bueno, ahora en el poder hacen este acto, me parece que sin ningún tipo de mea culpa, ¿no? Y luego dejan lo que uno advierte, y con eso dejo la palabra, pero lo que uno advierte es que aquí había policías y ciudadanía y arréglense como puedan, ¿no? No había, me parece, una acción política, una acción, digamos, de cuidado, ni siquiera aquellos grupos que en otras ocasiones están justamente cuidando la seguridad de las personas, comisiones de derechos humanos, etcétera, organizaciones. Esta vez no había eso. Y eso que pasa en el Zócalo no tiene nada que ver, por cierto, con todo lo que pasó en Reforma durante todo el tiempo, desde la Diana Cazadora hasta aquel lugar. Porque entre todo el caminar... Fue muy tranquilo. Aquello era absolutamente pacífico. Era, ciertamente, si algo era una marcha en favor, me parece, de lo que significa Manso, y claramente una marcha en contra del gobierno y del partido en el poder. Permítanme, Jacobo Dayan y Alfredo Figueroa, hacer un alto para hacer una pausa. Saludos a las estaciones de Radio Centro que están transmitiendo en vivo este programa y a la multiplataforma de Aristegui que están siguiendo de cerca esta transmisión. Vamos a hacer un alto en el camino y regresemos para escuchar lo que la presidenta de México acaba de decir hace unos minutos. Ella evocó a Martin Luther King, evocó a Nelson Mandela, está diciendo que no le toca, pero que recomienda a la oposición que no opte por la violencia, porque la violencia inhibe la participación, y cosas como estas que se escuchan en voz de la presidenta hablando de lo sucedido este fin de semana. Vamos a regresar para escucharla y vamos a ver qué nos dicen Jacobo Dayan y Alfredo Figueroa en este análisis. Y gracias a usted que está participando a través de nuestro buzón de voz y de nuestro chat. Gracias por estar participando amplia y nutridamente en esta reflexión colectiva de lo que estamos viviendo hoy en México. Volvemos. Seguimos en esta mesa con Jacobo Dayan y Alfredo Figueroa y con los mensajes que el público de este programa nos está enviando a través del buzón de voz y el chat. Gracias por estar aquí, pues sumarse a esta discusión pública respecto a lo que está ocurriendo en México hoy. La presidenta está disertando y haciendo declaraciones amplias o muy amplias respecto a las marchas o la marcha nacional, si le queremos llamar así, convocada inicialmente por lo que se llama Generación Z. Bueno, pues entre otras cosas, la presidenta de la República le ha pedido a la fiscal de la Ciudad de México que investigue a grupos violentos en la marcha de la Generación Z. La presidenta señaló que el grupo violento no buscaba ingresar a Palacio Nacional, sino confrontar, no buscaba entrar a Palacio Nacional, dijo, sino confrontar a la policía y que se investigará a los grupos responsables de la violencia. Lo va a hacer, pues, la Fiscalía de la Ciudad de México. La presidenta Sheinbaum negó que hubiese represión a los asistentes a las marchas convocadas por la Generación Z el pasado sábado 15 de noviembre, esto que derivó en hechos de violencia con un saldo en la Ciudad de México de 20 civiles y 100 policías lesionados. En esta conferencia matutina, Sheinbaum aseguró que pidió a la fiscal Berta Alcalde Luján que investigue quiénes son los responsables de la violencia. México no reprime a los jóvenes, al revés.
les damos becas, les damos escuelas, les damos trabajo, abrazamos a los jóvenes y si hay alguna legítima y justificada protesta, pues que hay que escuchar a los jóvenes, pero ¿por qué con esta violencia? ¿De dónde vino? Dice la presidenta, ¿de dónde vino la violencia? Pedí a la fiscal de la Ciudad de México que es muy importante que se investigue quiénes son estos grupos, por qué esta violencia están pagados, afirmó, entre otras cosas. Ahora, ¿qué vimos el sábado? Pues vimos en la gran mayoría que no eran jóvenes. La gran mayoría de los que marcharon el sábado no eran jóvenes de la generación Z. Sí había algunos jóvenes, pero la mayoría no eran jóvenes. Vimos caras muy conocidas de los que marcharon con la Marea Rosa y convocaron a la llamada Marea Rosa. Estaban intelectuales o había políticos, pues ya los conocemos, Acosta Naranjo, Belauzarán, muchos del PAN que dijeron que iban a ir y a la hora de la hora no fueron, pero que promovieron la manifestación. Pues los mismos de la Marea Rosa, los mismos que participaron el sábado. Muchos adultos que participaron, pocos jóvenes. Ahora, hay unas gráficas que salen en las redes de cuánta gente participó, que vale la pena verlo, porque en realidad, a diferencia del 2023 que llenaron la plancha del Zócalo, la Marea Rosa, pues ahora no llegaron a llenar el Zócalo. Ahí se ven muy promovido también desde una televisora, hay que decirlo, que transmitió toda la movilización y impulsó a que se fuera la movilización. Entonces vimos las mismas caras de aquellas manifestaciones de la Marea Rosa, mucho adulto, poco joven, algunos sí fueron, pero pocos jóvenes. Incluso en la transmisión de esta televisora, pues la mayoría no eran jóvenes los que entrevistaban. Ahora, ¿qué llama la atención de la marcha? Pues un grupo muy violento que llegó al Zócalo de la ciudad, muy violento. Algunos vestidos de negro, otros no. Algunos con la cara cubierta, otros no. La mayoría no eran jóvenes de este grupo violento que llegó. Llevaban esmeriles, ganzúas, martillos, marros, esto para romper la soldadura, sierras también. Muy preparados. ¿Cuál era su objetivo? Derribar la valla que pusimos justamente para evitar que hubiera confrontación entre estos grupos que han marchado en las últimas movilizaciones, pero que ahora tuvieron pues mayor preparación. Hay algunas escenas de cuando tardan como una hora, derriban la valla del Zócalo y hay algunas gráficas, ¿no?, de lo que ocurrió. Estos son algunas gráficas
con pinzas para cortar. Vean la característica pues de las personas, muy, muy violentos. Y hay una escena ahí muy, muy fuerte, pero creo que vale la pena mostrarla. Es un policía de la ciudad. El objetivo de lo que se ve no era ni siquiera pasar a Palacio, porque solo hay una persona que llega hasta Palacio Nacional una vez que derriban la valla, sino irse contra la policía. Es decir, este grupo muy violento que llega con material para romper la valla, después de 1 hora de estar jalando la valla, rompe la valla y ni siquiera llegan a Palacio, sino se lanzan contra la policía de una forma muy violenta. Ahí están las escenas. Los policías resistieron como 2 horas a golpes. Hay muchos videos en las redes. Hay muchos videos en las redes, efectivamente, que muestran una cosa y las otras, las que no mostró la presidenta, también están en las redes sociales. Es todo a la vez. Al final de cuentas, sin duda, este policía fue agredido brutalmente. Sin duda, también ciudadanos fueron agredidos por policías. Todo eso ocurrió y está amplísimamente documentado en las redes sociales. Déjenme hacer una pausa y retomamos el hilo de lo que está planteando la presidenta y volvemos con Jacobo Dayan y Alfredo Figueroa en un instante más. Hay muchos videos en las redes. Fuego, levantaron los bloques del Zócalo, los rompieron y con piedras lanzaron a los escudos de la policía. Horas de los policías resistiendo. Finalmente los empujan y llegan a esta violencia. Entonces, sí es importante mostrar esto, porque ¿qué pasa después de esta movilización? Digo, al final los policías desalojan la plancha. Hay momentos que la propia policía pues tiene que investigar si hubo algún policía que en estas condiciones rompe, digamos, con la disciplina de la policía, desaloja finalmente la plaza y luego viene una campaña en las redes diciendo los jóvenes mexicanos, que por cierto los jóvenes mexicanos no son violentos, no son violentos. Y hay que escucharlos, siempre hay que escuchar a los jóvenes. No es un asunto contra la generación Z o los jóvenes, porque en realidad marcharon muy poquitos jóvenes. Pero lo que quisieron después levantar en las redes, igual que levantaron la campaña de la marcha, es que los jóvenes están contra la transformación y que fueron reprimidos. ¿Por qué este grupo se va contra la policía? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Por qué después esta campaña, que ya estaba bastante montada? Porque en la campaña hay cuentas internacionales, muchísimas cuentas extranjeras, de España, de Estados Unidos, de Latinoamérica, de muchísimos países,
montando esta narrativa de que en México se reprime a los jóvenes. En México no se reprime a los jóvenes, al revés, les damos becas, les damos escuelas, trabajo, abrazamos a los jóvenes y los escuchamos. Si hay alguna demanda legítima, justificada, pues hay que escuchar a los jóvenes. Pero esta violencia, ¿de dónde vino? Esta violencia, ¿de dónde vino? Y más adelante dice que le pide a la Fiscalía de la Ciudad de México, que encabeza Berta Alcalde Luján, que se investigue de dónde vino la violencia. Jacob. Sí, sin duda hubo violencia por parte de estos grupos donde había Bloque Negro y algunos otros manifestantes, y una brutal represión, como que también hay, igual como la presidenta dice que hay escenas en redes de la violencia generada por algunos de los que manifestaban, también hay una violencia y una represión brutal por parte de la policía. Me gustaría comentar dos cosas. Ernesto López Portillo, un experto en policía, en el manejo de las policías, posteó después de la marcha, dice: ayer en el Zócalo no observamos una policía, sino una horda uniformada. La presidenta quiere hacer creer que esto es un complot internacional, donde en la marcha sí había políticos, donde había estos grupos violentos y había decenas de miles y decenas de miles de gente indignada. El fondo de la marcha es la violencia. Ahora, la presidenta dice que se va a investigar. ¿Quién? Por parte de la Fiscalía. De la Ciudad de México. Y todavía se pregunta diciendo, ¿quién generó la violencia? Pues yo le pregunto lo mismo. ¿Quién generó la violencia? El mismo grupo, o de menos vestidos igual, en la marcha contra la gentrificación, en la delegación Cuauhtémoc, y después recordarán en la UNAM, en el MUAC. Después pregunto yo también, ¿quién generó esa misma violencia en la brutal marcha el 2 de octubre? Es decir, hubo decenas de policías heridos, comercios en toda la zona violentados. La zona de Tlatelolco fue muy violentada. Nosotros en el Centro Cultural Tlatelolco recibimos no nada más martillos y sierras, como dice la presidenta, sino la destrucción de toda la entrada, y luego nos lanzaron 5 bombas Molotov. Se nos dijo desde ese entonces, y nuestra obligación era ir a denunciar a la Fiscalía de la Ciudad de México. Pues lo que nos dijo la Fiscalía... Sí, fuimos a denunciar los hechos a la Fiscalía de la Ciudad de México, igual que cuando ocurrió esto en el MUAC y en otros lugares, y los vecinos de la zona de Tlatelolco también fueron a denunciar. Y la respuesta de la Fiscalía en el momento que se entregaron los videos, que por cierto había policía alrededor cuando se hizo todos los destrozos y no metieron las manos, la respuesta de la Fiscalía fue: no podemos hacer nada porque la gente va encapuchada. Entonces, si ahora les preocupa porque llegaron a Palacio Nacional, la obligación del gobierno tendría que haber sido investigar estos grupos, pues desde que surgieron hace medio año, con las marchas de la gentrificación. En algunas de las marchas también pro-palestino hubo esto. Pensar que la oposición está mandando a grupos de este tipo en marchas del 2 de octubre de la gentrificación, me parece una narrativa fuera de toda lógica. Entonces, pues la presidenta, yo le diría que investigue, y que investigue quién está moviendo meciendo la cuna en las agresiones, no nada más a Palacio Nacional, que es ahora la que le preocupa, sino esta movilización del bloque negro o de distintos bloques negros que tienen intereses políticos muy claros y que más bien yo los identificaría en el oficialismo y no en la oposición. Mira, Carmen, a mí me parece que la actitud de la presidenta cada día dista más de ser la de una jefa del Estado mexicano, y cada día, muy penosamente, se parece más a la de alguien que está indispuesta incluso, digamos, a ver la evidencia y la realidad, aunque su formación o ella sí se presente como una persona que reflexiona el mundo desde la ciencia. O sea, me parece de una extraordinaria deshonestidad personal, intelectual, ética, el haber construido toda una profecía una semana previa respecto de los malvados que estaban en la construcción de este asunto, como si
tuviera algún reproche que una persona que tiene la edad que sea, marche o no marche, como si fueran los cadeneros de la legitimación de una protesta, porque lo que está diciendo permanentemente esta presidenta de México es que los únicos que pueden legitimar una protesta son los poderosos, las poderosas como ella. Es decir, ellos deciden qué reproche es un reproche legítimo y qué reproche no tiene cabida en el pueblo y en el país del que se sienten dueños y depositarios. A mí me parece un discurso, un relato muy cercano, y lo hemos dicho aquí ya, a estas expresiones del posfascismo populista que hoy existen en muchos lugares del mundo. La presidenta Sheinbaum es absolutamente deshonesta para presentar una imagen lamentable de la agresión a un policía. Hay que decir que a nadie en México, o por lo menos yo condeno absolutamente toda la cualquier acción contra violenta los policías y contra los ciudadanos. policías, pero es incapaz de decir inmediatamente después, miren, también hemos visto esta otra imagen de una persona con una bandera de México detenida y parada sin aparentemente hacer absolutamente ninguna acción violenta, que es atropellada por una cantidad importante de policías y golpeado, y una imagen brutal en uno y otro sentido. Y la pregunta es, una bandera, rodean. ¿Dónde están las fuerzas institucionales de este país para detener los actos que tienen que ver con provocaciones de este orden? Repito, Carmen, no hubo una marcha con violencia, hubo un zócalo en determinado momento en donde se desplegó la violencia. Entonces, ¿a quién le conviene? ¿De quién es la conveniencia de que ese zócalo no estuviera lleno? ¿Por qué cerraron Madero? ¿Por qué no había accesos desde otros puntos para el propio zócalo? Hacen una campaña 2 semanas previas para que nadie vaya. Al final son derrotados. Hay campaña para que vayan. Sí, pero Carmen... Mira, aquí está la imagen para el público que está siguiendo. Ahí está la imagen. En la plataforma de Aristegui. Si lo echas para atrás se verá... ¿Podemos regresarlo? Que la persona está con una bandera detenido. Ahí. Y de pronto viene la carga de la policía. Ahí él está con su bandera y de pronto ahí empieza una golpiza. Esta imagen no la pasaron en la mañanera, ¿no? Debió haber pasado la del policía y esta, y otras. Digamos, para ser parejos, ¿no? Para mostrar las dos cosas que fueron ocurriendo. Bueno, a ver, yo lo que digo es que ¿por qué un gobierno debería negar el derecho a protestar? Es decir, tú me dices, Carmen, bueno, sí, es que hubo quien promovió la marcha. Bueno, ¿y qué? Uh-huh. Lo que está raro es que alguien intente que no ocurra algo que es un derecho de las ciudadanas y los ciudadanos de México. Lo que es raro es que un gobierno esté intentando toda la semana que aquello no ocurra después de los acontecimientos que hemos visto en Uruapan. Entonces, a mí cada día me parece que hay un cinismo mayor, incluso en algunos de los voceros, ¿no?, de la 4T, un nivel de cretinos, ¿no?, de maneras absolutamente inaceptables. Claro, fíjate cómo se coordina todo, ¿no? Inmediatamente sale Morena, entiendo que por ahí hay ya comunicados de los propios gobernadores. Inmediatamente el poder en su conjunto trata de orquestar y decirle al país qué es lo que pasó y qué es lo que no pasó. Y medios y otras personas tratamos de decir, miren, esto es lo que se vio. Hoy existen redes para que eso ocurra. La pregunta, me parece que queda en el aire, y que quedará en el aire, es ¿qué sigue en un país como este? Creo que la presidenta de la República está en una crisis de credibilidad, cada día va entrando más claramente en ese proceso. Creo que va claramente el partido Morena cada vez en un proceso de declive, y creo que por desgracia, vemos cada día también más expresiones violentas en México. Y no deberíamos de ninguna manera normalizar, como desafortunadamente hemos normalizado, las desapariciones, los asesinatos en este país, y ahora normalizar que
que haya ejercicios de violencia de esta naturaleza que no tengan consecuencias y una investigación. La pregunta es, ¿quién puede hacer una investigación sobre quiénes fueron los provocadores de una violencia de esta naturaleza en México? ¿La hermana de la presidenta del partido Morena, que es la fiscal de la Ciudad de México? ¿Ella es la figura que va a dar va a hacer una investigación imparcial a propósito de esto? Es que han destruido la posibilidad de cualquier tipo de independencia en las instituciones públicas de este país, porque están todas, prácticamente todas, controladas por el poder político y van a decir, hacer y actuar en función de eso. Bueno, contra eso viene la realidad y un problema de gobernabilidad creciente en este país, que por cierto, digo yo, no tiene nada que ver, aunque ellos intenten decirlo una y otra y otra y otra y otra vez, con eso que llaman los partidos tradicionales de oposición. No tiene nada que ver con eso. Sí vi, por cierto, en la marcha, no solamente un repudio a la presidenta de Morena, también un montón de pancartas que decían, no hay ningún partido que nos represente. Eso también estaba presente en pancartas que vi a lo largo del camino y que vi en el Zócalo de la Ciudad de México. Para cerrar, Jacobo Dayan, ¿qué nos dices? Bueno, no olvidar que el fondo, es decir, lo que estamos haciendo es un análisis sobre lo que ocurrió este fin de semana, que ocurrió en decenas o en más de 15, 16... 17 por lo menos 17 lugares en el país. Al fondo se encuentra la violencia, esa misma que la presidenta repudia. Esta manifestación y esta protesta fue por la violencia que se vive en este país. Es decir, y contra eso no está haciendo nada. Es decir, si es no a la violencia, es no a todas las violencias. Si esta movilización se da a partir del asesinato de Carlos Manso denunciaba no nada más la violencia, sino la colusión político-criminal. Es decir, eso sigue ahí y el Estado mexicano, hasta hoy, si el Plan Michoacán es la salida a esa crisis, que me parece más que es una salida a la crisis de legitimidad que a la crisis de violencia, eso continúa allí. Y estas marchas continuarán. Seguramente tendremos otro Uruapan y seguramente tendremos más violencia en este país. No perder de foco y también es una intención del oficialismo centrar toda la atención en la marcha y no en los motivos de la marcha. Los motivos siguen presentes, la impunidad sigue ahí, la toma de territorio por parte del crimen organizado y sus vínculos políticos siguen ahí, Carmen. Gracias por estar aquí, Jacobo Dayan. Buenos días. Buenos días, Carmen. Alfredo Figueroa. Muchas gracias, Carmen. Abrazo a la audiencia. Seguiremos hablando del tema de Mi Momento y regresaremos para retomar el hilo de todo esto. Volvemos.